Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Esta vez nos toca ver y charlar un poco sobre las medidas excepcionales de protección y cuál va a ser el rol o cuál es el rol del abogado o de la abogada del niño en este contexto. Muy bien, voy a proceder a compartir pantalla. Así vemos el PowerPoint. Ahí vamos. Muy bien. Bueno, como les decía, el tema de hoy tiene que ver con las medidas excepcionales, y si hablamos de medidas excepcionales, por supuesto que el principal derecho que está comprometido de niños, niñas y adolescentes tiene que ver con el derecho a la vida familiar. Un derecho ampliamente reconocido en este Corpus Juris Internacional de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, siendo y considerando la familia como un núcleo central, digamos, para que un niño pueda desarrollar y crecer saludablemente. Necesita entornos de amor, de comprensión, y eso está dado justamente por la convivencia familiar, un derecho que está reconocido específicamente en la Convención de los Derechos del Niño, artículo 8, artículo 9, artículo 18, ¿no? 21, son el juego de varios artículos donde justamente se refuerza la idea de que los niños sean criados y educados por sus progenitores. También, por supuesto, que lo va a tomar la Ley 26061, estableciendo justamente que el Estado se tiene que preservar, se tiene que abstener de intervenir en la vida familiar, salvo que exista una razón que amerite, que justifique siempre, asentado en este interés superior del niño, la intromisión del Estado en esa familia. De lo contrario, estamos frente a una intervención arbitraria, ilegítima y abusiva. Cuando es importante tener en cuenta también que cuando hablamos del derecho a la vida familiar, hay un concepto amplio que recepta la propia Ley 26061, específicamente el artículo 7 del Decreto Reglamentario 415, al establecer que no solamente se entiende por familia la familia nuclear, ¿sí? Mamá, papá, sino también hablamos de familia en el sentido amplio, es decir, cualquier persona que tenga un vínculo de parentesco con el niño, niña o adolescente, pero también aquellas personas con las cuales no nos una un vínculo de parentesco, pero sí haya un fuerte vínculo afectivo, sea una persona de referencia, ¿sí? Para ese niño, para esa niña, ya sea dentro de la comunidad, del barrio, ¿sí? De donde se mueve, donde vive ese niño, niña o adolescente. Es decir, que cuando hablamos del derecho a la vida familiar, hablamos del derecho a la vida familiar en un sentido muy amplio, familia nuclear o ampliada, o incluso, digamos, miembros de la comunidad, ¿no? Con el que lo una un vínculo justamente afectivo. Esto es porque justamente uno de los principios digamos, legales del derecho civil contemporáneo, específicamente del derecho de las familias, tiene que ver con el principio de la socioafectividad, y cómo el derecho le abrió la puerta al afecto, siendo justamente un elemento muy importante en las relaciones familiares, donde vemos, ¿no? Permanentemente que incluso nosotros mismos, si nos ponemos a pensar, quizás a veces tenemos mucho más vínculo y más fuerte, y un compromiso, ¿no? Más desde el amor, desde el afecto, con alguna persona que no nos une un vínculo de parentesco, pero sí nos une una amistad, como puede llegar a ser en el caso de los niños una madrina, una vecina, ¿no? Y por supuesto que hay que abrirles la puerta, ¿no? Para poder garantizar este derecho a la vida familiar, pensándolo en un sentido mucho más allá de la familia nuclear. El artículo 7 de la 26061 también establece algo que esto ya viene, digamos, también desde la Convención de los Derechos del Niño, entendiendo que si bien los progenitores son los principales responsables de los hijos y de las hijas, obviamente para que los progenitores puedan cumplir con su rol, con su función, necesitan de un Estado que acompañe el ejercicio de esa responsabilidad parental, es decir, que apoye ese ejercicio. ¿Y cómo lo va a apoyar el Estado? A través de lo que venimos sosteniendo, las políticas públicas. Las políticas públicas, los programas, los servicios, para hacer efectivo, digamos, y garantizar justamente los derechos de los que los niños son titulares, necesitan ese Estado presente.
Puede ser, por ejemplo, una asignación universal por hijo, una política pública, la tarjeta alimentaria, ¿sí? En el caso de una vulnerabilidad socioeconómica, un subsidio habitacional, ¿no? Es decir, a fin de poder garantizar estos derechos económicos, sociales y culturales, necesitamos entonces un Estado que acompañe a la familia. Entonces, cuando hablemos de medidas excepcionales, ¿a qué nos vamos a estar refiriendo? Cuando el Estado, ¿sí?, intervenga en la vida familiar a través justamente de la adopción de una medida que implica la separación familiar. Es decir, implica la toma de la medida excepcional que el niño sea separado de su propia familia, ¿sí? Ingresa de este modo en el sistema de cuidados alternativos, es decir, pasa a estar a cargo del Estado, ¿no? En relación a siempre teniendo como justificativo, digamos, su interés superior del niño, y siempre teniendo en cuenta que el Estado, en este caso el poder administrador, el órgano administrativo que vela por la aplicación de la ley nacional o la ley local, digamos, dependiendo en el ámbito que nos estemos moviendo, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que garantizar, digamos, ese fortalecimiento familiar. O sea, la medida, como su nombre lo indica, es excepcional. ¿Esto qué significa? Que primero el órgano administrativo tendrá que adoptar todas las medidas respecto a ese grupo familiar en situación de vulnerabilidad de primer nivel o de segundo nivel, digamos, en pos de lograr, digamos, fortalecer a esa familia y que no tenga que, por alguna situación, separar a ese niño de ese grupo familiar. Salvo, ¿sí?, que la situación de vulnerabilidad en la que se encuentre ese niño sea tan grave, como el mismo artículo 39 lo dice, ¿no?, víctima de abuso o malos tratos por parte de sus progenitores o del grupo conviviente, que no dé, digamos, para adoptar medidas de política pública, sino que la situación es tan grave que amerita directamente ir por una medida excepcional y no por una medida ordinaria. Siempre también tenemos que tener en cuenta, en los casos, por ejemplo, de abusos, de violencias, que la medida excepcional también procede de aquellos casos donde yo no pueda, digamos, excluir a la persona que ejerce la violencia, ¿no? Es decir, en la medida de lo posible, no tomar que esa medida no recaiga sobre ese niño, sobre esa niña, sobre ese adolescente, sino sobre el adulto, ¿no? Esto hay que evaluarlo en la situación concreta, pero, digamos, tenemos que tener en cuenta que cada vez que se va a tomar una medida excepcional tiene que haber una situación, una circunstancia grave, ¿sí?, que amenace o que cause justamente un perjuicio a la salud física, mental, ¿sí?, o incluso a la propia vida de ese niño, de esa niña o de ese adolescente. También, digamos, este artículo lo tenemos que leer a la luz del artículo 33 que mencionábamos en el primer video, ¿no?, que venimos sosteniendo a lo largo del curso, en relación a que la pobreza nunca puede ser la única razón por la que se adopta una medida de tipo excepcional. Es decir, la carencia de recursos económicos del grupo familiar no habilita a que el Estado se entromezca y tome justamente una medida de tipo excepcional. En ese caso, en esa situación puntual, el Estado lo que tiene que hacer como garante de los derechos humanos y como responsable de apoyar a los progenitores en el ejercicio de su rol, es justamente dotarlos de políticas públicas a través de las medidas de protección, ¿no?, para que permanezcan conviviendo ese grupo familiar, ¿sí? Con lo cual vamos a ver que, digamos, ameritaría una medida excepcional en los casos de si la pobreza está atravesada a su vez por otra, digamos, situación, pero por sí sola no amerita la separación familiar. Esto que nos lleva a ver también que la propia ley sostiene que el Estado tiene que tener una preferencia, tanto en la asignación de recursos, ¿sí?, como en la implementación de esas políticas públicas, que esté destinada justamente a la familia y a los niños, niñas y adolescentes, ¿no?, para poder, digamos, en este rol de garante último de los derechos humanos, ¿no? Y esto también nos va a llevar entonces a ver que un rol muy importante dentro del sistema de protección del abogado del niño o de la niña tiene que ver con la exigibilidad justamente, ¿no?, de esas políticas públicas, de esos programas, de esos servicios que debe el Estado garantizar en pos de satisfacer los derechos de las personas menores de edad. Con lo cual, creo que dentro de la órbita
del circuito, digamos, administrativo, y por qué no la exigibilidad también a nivel judicial, para que el Ejecutivo cumpla en su función, ¿sí?, de contar y de dotar de recursos a esa familia para lograr la convivencia familiar. El artículo 41 nos va a decir, bueno, cuáles van a ser los criterios que tienen que seguir si, en el caso de que se amerite la adopción de esa medida excepcional. Lo que va a decir es que tenemos que garantizar como prioridad ámbitos de cuidado familiar, temporales, ¿no? ¿Esto qué significa? Que yo puedo tomar una medida excepcional respecto de un niño con su grupo familiar, pero tengo que lograr en la medida de lo posible que ese niño tenga un cuidado alternativo, pero familiar, ya sea en su familia ampliada, ya sea con referentes afectivos, ¿sí?, o incluso en un acogimiento familiar, digamos que ya sería un cuidado familiar, pero de gente, digamos, no conocida. Piensen la injerencia que tiene el Estado, digamos, no solamente en el grupo familiar, sino en la libertad personal de los niños, lo que implica la adopción de una medida excepcional que de un día para otro los niños dejan de convivir en su espacio conocido, en su casa, en su barrio, en su centro de vida, ¿sí?, para irse a un lugar que no conocen, con gente que no conocen, con ropa que no es la suya, con comida que es nueva, ¿no? Piensen en toda esa situación tan traumática para la vida de los niños, que justamente la idea de las medidas es que puedan ser lo menos traumática posible. Por lo tanto, es lo que establece la ley como criterio, intentar en la medida de lo posible que ese cuidado sea dentro del ámbito familiar o incluso dentro del centro de vida de ese niño, ¿no? Para esto también es muy importante, y es algo que no se suele hacer, que es tener en cuenta la opinión del niño. Es decir, tener en cuenta también en el momento de la adopción de la medida, obviamente los niños con edad y grado de madurez suficiente, y también tomar en cuenta su opinión de acuerdo también a ese grado de madurez, el grado de discernimiento de ese niño, pero que pueda participar también. Recordemos que la participación es en todo procedimiento judicial o administrativo, ¿no?, del que forma parte. Lo mismo también para hacer el cuidado familiar y para ver, digamos, bueno, que con qué familiar, con qué referente afectivo contamos para ver si ese cuidado alternativo se puede dar dentro del grupo familiar. Tenemos que tener en cuenta que tienen que ser subsidiarias, como dijimos, siempre tenemos que garantizar que sean la última ratio, ¿sí?, la adopción de esa medida, y por por el tiempo más breve posible, ¿sí? Esto después lo vamos a ver cuando veamos la conjunción que hace el Código Civil y Comercial, justamente teniendo en cuenta cuando reformula el Instituto de la Adopción, tuvo en cuenta que muchas de las situaciones que terminan en adopciones de niños, niñas y adolescentes provienen de una intervención previa del órgano administrativo. De allí que hace un ensamble entre el sistema de protección y la normativa de fondo que vamos a ver para este tema puntual que hoy nos toca abordar. En este sentido, por supuesto también la necesidad de que estas medidas sean supervisadas, sean revisadas periódicamente. ¿Por quién? Por el organismo administrativo. Independientemente que va a haber un control de legalidad, es decir, va a haber una intervención mixta en las medidas excepcionales. La medida excepcional es un acto administrativo que lo va a tomar el órgano administrativo, pero tiene la obligación de en 24 horas poner en conocimiento del juez competente en materia de familia, de avisarle justamente que tomó esa medida de protección para que el Poder Judicial realice lo que se llama el control de legalidad, revise efectivamente que esa medida que se adoptó fue la última ratio, es decir, fue excepcional y fue subsidiaria. Vamos a abordar esto en un ratito nomás. También algo muy importante que dice el artículo 41 y es en relación al grupo de hermanos, y esta idea de si la medida recae sobre un grupo de hermanos, garantizar que el grupo de hermanos mantenga, digamos, la convivencia dentro del cuidado alternativo. Esto ameritaría solamente, digamos, una excepción a esta regla, si hay alguna situación concreta dentro del grupo de hermanos que amerita que no vayan juntos a un hogar, por ejemplo, que la situación sea de abuso entre ellos, entonces, bueno, no los vas a mandar juntos, los alojas separados, pero no puede ser una excusa, digamos, del órgano administrativo que los separa porque no cuenta con dispositivos para alojarlos juntos, ¿no? Ya sea por edades, porque nuestro sistema de cuidados alternativos institucionalizado está dividido no solo por edades, sino por sexo. Entonces también es muy difícil cuando tenés grupos de hermanos, hombres, mujeres, bebés, adolescentes, de alojarlos todos juntos por todas estas distinciones que establece el cuidado alternativo.
Lo cierto es que en el caso, porque la realidad, digamos, supera lo que dice la ley en relación al alojamiento todos juntos, para el caso de que se separen, entonces tenemos que garantizar la comunicación, ¿no? A través de establecer un régimen de contacto, de comunicación, días y horarios para que se van a encontrar, que esto, digamos, es entre los hogares y, por supuesto, siempre supervisado por el órgano administrativo de garantizar ese contacto. Con lo cual acá también el rol del abogado del niño en relación a qué tipo de cuidado alternativo y qué condiciones se da, el rol del abogado del niño, bien digo, en cuanto a las condiciones, como les decía, el alojamiento alternativo, la idoneidad del lugar elegido y, digamos, qué es lo que sucede dentro de ese contexto, es fundamental, por supuesto, también. Algo muy importante que aclara la ley es que las medidas de protección excepcional no pueden implicar nunca una privación de la libertad. Muchas veces pasa que sí, cuando algún adolescente generalmente abandona el programa, ¿sí? Se va del hogar, ya sea porque no quiere estar ahí, o porque no está de acuerdo, o porque está mal ahí, muchas veces se establecen expedientes de fuga, ¿no? Eso está mal, digamos, porque yo me fugo de un lugar donde estoy privada de la libertad, en todo caso hay que hacer una búsqueda de paradero, ¿no? Pero no es una fuga porque nadie está privado de la libertad allí dentro. Son medidas de protección, ¿no? Donde tengo que seguir garantizando, por supuesto, todos los derechos de los cuales son titulares, ahora a cargo del Estado. Con lo cual ahí el Estado se refuerza su responsabilidad, porque si decíamos, el Estado tiene la responsabilidad siempre sobre los niños, ¿no? Y para eso tiene que apoyar a la familia, pero ahora esa responsabilidad la tiene a título personal, digamos, porque tiene a su cargo el cuidado de ese niño. Finalmente, el artículo 41 refuerza esto que venimos sosteniendo del artículo 33, que nunca puede ser fundamento de la medida excepcional la falta de recursos económicos, físicos, o la falta de políticas o programas por parte del organismo administrativo. Es decir, el organismo administrativo te puede decir, yo no tengo para darle un subsidio habitacional, entonces esta es la fundamentación del acto administrativo. No, claramente sería una ilegalidad esa medida, ¿sí? ¿Por qué? Porque no cumple con lo que debería cumplir, que es que el órgano administrativo le provea justamente de esa política pública para satisfacer esa deficiencia o esa vulnerabilidad. También dentro del sistema de cuidados alternativos y dentro del contexto de las medidas excepcionales es muy importante que tengamos en cuenta las directrices sobre las modalidades alternativas al cuidado de niños, niñas y adolescentes de Naciones Unidas del año 2009. ¿Por qué son muy importantes? Son muy importantes porque establecen justamente orientaciones, lineamientos para los estados en pos de cómo debe ser un cuidado alternativo a fin de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Argentina formó parte de la redacción de estas directrices y por supuesto la idea es que las cumpla, ¿no? Importante aclarar que no son un tratado, no tienen fuerza vinculante como la convención, es decir, que no es que van a su incumplimiento va a generar una responsabilidad internacional, ¿sí? Eh, pero sí, digamos, está bien visto por la comunidad, por supuesto, internacional, que los lineamientos internos sigan lo que dicen las directrices. Y tienen tres pilares las directrices. Lo que tiene que ver con la promoción del cuidado parental, que decíamos, ¿no? Todo esto que hace dentro del sistema de cuidados alternativos, dentro del sistema de protección, el tener programas, políticas, presupuestos, eso es promover justamente ese cuidado familiar, apoyar a las familias justamente para el desempeño de su rol. Otro pilar muy importante tiene que ver con la prevención de la separación de la familia. Es decir, el Estado no solamente tiene que promover el cuidado familiar, sino que además tiene que prevenir el desmembramiento familiar. ¿Cómo lo puedo prevenir? Bueno, a través, por ejemplo, de lo que decíamos, ¿no? Un subsidio habitacional, una asignación universal por hijo, frente a una situación de vulnerabilidad, el Estado pone política pública y de esa manera intenta fortalecer el grupo familiar y evitar tener que tomar una medida de protección. También podríamos pensar en el caso de una madre que hay, digamos, muchas de las cuestiones que llegan a tomarse una medida excepcional, los contextos pueden ser de una madre con alguna situación de discapacidad, o incluso de consumo, o alguna situación de salud mental,
Entonces, frente a eso, digamos, la pregunta sería si contamos, ¿no? Con recursos públicos, con una posibilidad de darle un apoyo cuando esa familia no tiene ningún referente, no hay ni nadie de la familia que pueda acompañar, que pueda apoyar, que pueda orientar a esa madre en el ejercicio de su maternidad. Si esa familia no cuenta con el apoyo y esa madre necesita un apoyo para el ejercicio de su maternidad, está bien si el Estado interviene tomando una medida excepcional respecto del niño que implique la separación del niño de su madre porque el Estado no tiene para darle el apoyo que necesita para el ejercicio de su maternidad, podríamos preguntarnos, ¿no? O, digamos, si el Estado le da justamente esa política pública, garantizamos y prevenimos la separación familiar, ¿no? Lo mismo con mujeres víctimas de violencia de género, donde no solamente son los niños víctimas de violencia, sino también la mujer es víctima de violencia de género, y como no tengo recursos del Estado para dar un dispositivo de alojamiento madre e hijo, separo como Estado. ¿Eso podría ser una justificación de una medida excepcional? La respuesta a todas luces es negativa, ¿no? Y finalmente, y el último pilar que nos trae las directrices sobre modalidades alternativas del cuidado familiar tiene que ver con la promoción de la reintegración a la familia. Es decir, ¿qué implica esto? Que una vez que se adoptó esa medida de separación, el órgano administrativo tiene que seguir trabajando en pos de garantizar el regreso, el reintegro de ese niño justamente a esa familia del cual fue separado. Las directrices tienen dos principios fundamentales, que son el principio de necesidad y el principio de idoneidad. El principio de necesidad nos va a decir que la medida excepcional tiene que ser efectivamente el último recurso, subsidiaria, la última ratio, es decir, yo la tomé porque no tengo otra medida menos lesiva, eh, que no tengo otra posibilidad que no sea tomar esta medida excepcional. Y por el otro lado, el principio de idoneidad significa que yo como Estado tengo que tener una serie de recursos distintos, de modalidades de cuidado alternativo para que en el caso de tener que adoptar una medida excepcional respecto a un niño o niña adolescente, busquemos un dispositivo que sea acorde a las necesidades y a las características de ese niño, de esa niña, de ese adolescente, y no que vaya al hogar que tengo porque es la única vacante que tengo, ¿no? Es poder justamente, digamos, que ese sistema de cuidados alternativos responda a las necesidades específicas de ese niño. Las directrices siguen dando algunos lineamientos que me parece interesante destacar, como por ejemplo que dice que hay que mantener lo más cerca posible su lugar de residencia habitual. Esto es muy importante, intentar que dentro de lo posible ese cuidado alternativo sea dentro del centro de vida. Esto es en la medida de lo posible que el chico siga concurriendo a la escuela a la que iba, que vaya al club al que iba, digamos, a la canchita de fútbol en la que jugaba con los amigos, digamos. Pensemos, ¿no? Esto que les decía, la lesión a la integridad, no solamente familiar y a la vida privada, sino también a la libertad personal del chico, ¿no? De que un día para el otro deja de todas sus pertenencias, incluso sus actividades, sus lugares de concurrencia, para ir a un mundo absolutamente desconocido. Entonces, dentro de lo posible, mantenerlo en su centro de vida, ¿sí? Esto, digo, también son cuestiones muy importantes para que el abogado o la abogada de línea que represente a un niño que esté bajo una medida de protección excepcional, tiene que tener en cuenta justamente para poder exigir que se le garanticen estos derechos de los cuales es titular. Otra de las cuestiones que plantean las directrices está lograr una estabilidad dentro del sistema de cuidados alternativos, sino que el niño ande boyando de un hogar a otro, de una familia a otra, en el caso de una familia de acogimiento, ¿sí? Que también implica que nunca pueda arraigarse en ningún lugar, por más que el cuidado tenga que ser temporal. Digamos, la idea es que esa temporalidad pueda ser establecida en un lugar en el que esté bien, y no que tengan que andar pasando, digamos, y conociendo gente y lugares permanentemente todo el tiempo. Bueno, respecto a lo que plantean las modalidades, las directrices tienen que ver con que en un futuro la idea es que no haya más instituciones, es decir, tender hacia una desinstitucionalización, ¿verdad? Y lo que plantean en realidad tiene que ver más con un cuidado alternativo dentro de un contexto familiar, lo que se conoce como
familias solidarias, familias de acogimiento, pequeños hogares, ¿sí? La idea es que no estemos hablando de esas instituciones de gran tamaño, multitudinarias, ¿no? Donde digamos, no hay individualidad, ¿no? Donde pasas a ser parte, uno más del montón, ¿no? Y específicamente para los bebés, los menores de 3 años, la idea es que no pasen nunca por una situación de institucionalidad, sino que justamente tengan prioridad en este acogimiento familiar. Finalmente, es importante que las directrices también hacen hincapié en que la medida excepcional tiene que ser el último recurso, la medida de lo posible tiene que ser temporal, por el menor tiempo posible, y que tiene que revisarse periódicamente. Es decir, periódicamente se tiene que revisar si corresponde o no corresponde seguir con la adopción de esa medida, pero también si corresponde o no corresponde, digamos, el alojamiento de ese niño en ese lugar. Si corresponde o no corresponde también el plan de restitución de derechos. Es decir, permanentemente no nos podemos olvidar, no es que tomamos la medida y nos sacamos el problema de encima. No, al contrario, digamos, es la punta del iceberg la medida. Tenemos que no solamente garantizar los derechos del niño dentro del sistema de cuidados alternativos, sino fundamentalmente tener en cuenta que el principal objetivo de la toma de la medida es seguir trabajando con la familia, para poder justamente revertir las causas que dan origen a la medida y que ese chico pueda retornar a la convivencia familiar. Por lo tanto, y para ir resumiendo, entonces, ¿cuáles son las características de las medidas excepcionales? Justamente que tienen que ser la última ratio, ¿no? Tienen que estar, digamos, fundamentadas en el interés superior del niño, pero ojo con esto también, con hablar del interés superior del niño, la fundamentación, no basta con que digan, ay, por el interés superior del niño tal cosa, sino que hay que demostrar cómo es que esa medida que se tomó satisface al interés superior del niño. Esto también es importante, porque si no es todo por el interés superior del niño, pero si vos no me decís cómo es que llegaste a ese interés superior del niño, difícilmente podamos decir que efectivamente esa medida, ese acto administrativo, está fundamentado en el interés superior del niño. Lo mismo los abogados, ustedes, cuando presentan algún escrito, ¿no? Y también lo fundamentan en el interés superior del niño. Bueno, no, también hay que explicar qué se entiende o cómo sería en ese caso, ¿no? Que es algo tan subjetivo y tan el caso a caso, cómo es en la situación concreta la satisfacción del interés superior del niño. Otra de las características de estas medidas es que son provisorias, esto es muy importante, si no estaríamos dentro del sistema de la situación irregular que veíamos en el primer video, es tomar medidas por tiempo indeterminado. No, acá hay un derecho que se está conculcando, que es el derecho a la vida familiar. Nunca una institución puede ser un lugar para que un niño pueda crecer y desarrollarse, con lo cual tiene que garantizarse que sea por el menor tiempo posible. Y, por supuesto, de neto corte instrumental. Durante la duración, el órgano administrativo, como decíamos, es la principal obligación armar este plan de restitución de derechos para poder, digamos, trabajar con la familia y acá es muy importante también que se trabaje con los distintos efectores, no solo el Poder Judicial que está haciendo el control de legalidad, sino si el niño va a la escuela, con el jardín, digamos, de los lugares, la psicóloga, el club a donde va. Es importante que se trabaje de una manera articulada, intersectorialmente, ¿sí? Para poder tomar todas decisiones en concordancia y que satisfagan y que beneficien a ese niño. Porque si empezamos a hacer todas intervenciones desarticuladas, digamos, nunca vamos a tener, digamos, va a ser muy difícil o más difícil restituirle los derechos a ese niño. Todo esto que venimos hablando, ¿no? Está no solamente reconocido, como decíamos, en este corpus iuris internacional, sino también normativo, ¿no? Sino también la Corte ya lo viene diciendo en sus, digamos, reiteradas veces en las sentencias en relación a estos temas. Por supuesto, lo ha dicho en Fornero contra Argentina, pero también en Atala, en Hellman, y el último fallo que recomiendo, que es el caso de los hermanos Ramírez Escobar. Recomiendo su lectura porque es muy interesante todo el análisis que la Corte hace en relación justamente a la institucionalización de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pero, digamos, como para cerrar la idea, es que justamente este derecho a la vida familiar es un derecho de ida y vuelta, digamos, no solamente se le reconoce a los niños, sino también, por supuesto, a sus padres, ¿no? A poder convivir con sus hijos. Con lo cual, digamos, ya no nos quedan dudas que para que se tome una medida excepcional y que esa
medida sea legítima, tenemos que tener razones que justifiquen, razones que determinen la concreción de esa medida excepcional que se fundamente en el interés superior del niño, que tiene que ser excepcional, por supuesto, y temporal, ¿no? Esto básicamente porque lo que está de base tiene que ver con la protección de la familia y en íntima relación, digamos, esta protección de la familia con otro derecho humano absolutamente comprometido en este tipo de situaciones, y sobre todo si de niños, niñas hablamos, es el derecho a la identidad. Avanzamos un poco más y lo que yo mencionaba hace un ratito, ¿no? Y cómo entonces el Código Civil y Comercial ensambló este sistema de protección con la normativa de fondo, y específicamente lo vamos a tener en el artículo 607, que es clave. ¿Por qué? Porque establece justamente cuáles van a ser las circunstancias en que un niño va a poder ser declarado en situación de adoptabilidad. Y como vemos, el primer inciso dice niños sin filiación o padres fallecidos. En ese caso, el organismo administrativo, o sea, el Código Civil pone en cabeza al órgano administrativo la búsqueda de familiares, ¿sí?, por el plazo de 30 días, prorrogable por razones debidamente fundadas por otro plazo igual, es decir, en total son 60 días. En definitiva, también lo que se va a hacer aquí es tomar una medida excepcional de protección para alojar a ese niño dentro del sistema de cuidados alternativos. Acá estas situaciones pueden responder a ejemplos, digamos, por ejemplo, valga la redundancia, de mujeres, por ejemplo, que dejan a sus hijos abandonados en una estación de servicio, puede ser, o aquellas mujeres que se internan con una identificación falsa, dan a luz y luego egresan del hospital, sin alta médica, por supuesto, dejando a el niño o la niña en el hospital. Después, bueno, para poder declarar antes de declarar la situación de adoptabilidad, yo estoy obligada, digamos, como Estado, a buscar algún referente familiar, algo para saber efectivamente qué es lo que pasó, digamos, y cómo poder intervenir en relación a ese niño o esa niña. El segundo inciso tiene que ver con una decisión libre e informada de los progenitores de dar a su hijo en adopción, es decir, una manifestación de voluntad. Pero el código establece que para que esa manifestación sea válida, tiene que respetarse el periodo de puerperio, entonces va a ser válida luego de los 45 días de que tuvo lugar el parto. ¿Esto qué significa? Que si yo estoy embarazada no puedo manifestar que no quiero o que quiero entregar a mi hijo en adopción durante el embarazo, o ni bien nace. Por supuesto que lo puedo hacer, y en ese caso el organismo administrativo deberá tomar una medida de protección excepcional, alojar a ese niño dentro del sistema de cuidados alternativos y esperar que pase ese plazo, por supuesto, de 45 días, garantizando todos los derechos de esa mujer, sobre todo, digamos, lo que tiene que ver con la asistencia letrada, con la información, ¿no? Para poder superar ese periodo de vulnerabilidad en la que una mujer queda luego de dar a luz, para que efectivamente ese consentimiento sea válido. Por supuesto, garantizando que se satisfagan todas las garantías judiciales de la que es titular la mujer, y en este caso, digamos, no solamente establece que la decisión tiene que ser de la madre, sino también del padre, en relación a, bueno, la otra parte del binomio, digamos, si no estaríamos en un fornerón nuevamente, ¿no? Con lo cual, por eso se establece la decisión libre e informada de los progenitores. Muchas veces el nombre del progenitor no lo sabemos, porque no tiene filiación acreditada, la madre no sabe quién es, entonces en ese caso se trabajará únicamente con la mujer. Y el último inciso es el que tenemos respecto justamente a lo que venimos hablando, que son las medidas de protección excepcional, las medidas de abrigo, ¿sí? Donde el límite que estableció el Código Civil y Comercial es de 180 días. Es decir, si en el plazo de 180 días el órgano administrativo, en colaboración, por supuesto, el Poder Judicial, no pudo revertir la situación que dio origen a la toma de esa medida, ya está en condiciones entonces de decirle al juez que dictamine, digamos, sobre su situación de adoptabilidad, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo justamente es el ensamble de una medida excepcional que, digamos, tenía como fin restituir los derechos de ese niño para retornar la convivencia familiar, termina en una adopción porque efectivamente no se pudo revertir las causas que dieron origen.
De allí, digamos, la intervención mixta que también se haga respecto de estas medidas, no, digamos, que pueden terminar en una declaración de adoptabilidad, pero que se iniciaron con un control de legalidad, y el principio que decíamos, que mencionábamos, de la corresponsabilidad, ¿no? Esta idea de que el sistema de protección se instaura, o la doctrina de la protección integral con la Comisión de los Derechos del Niño instaura una nueva relación entre el Estado, la familia y la sociedad, es esta idea de la corresponsabilidad, ¿no? Somos todos corresponsables en este sistema de protección. Entrando el Código Civil y Comercial, que es muy importante, ¿por qué? Porque reformula todo el instituto de la adopción, poniendo en el centro de la escena a los niños, a las niñas y las adolescentes, a fin de entender que la adopción es un instituto que va a satisfacer su derecho a la vida familiar. Sin embargo, este derecho a la vida familiar es que tienen, que titularizan, es respecto a su familia de origen, ¿no? La adopción recién va a venir, también de manera subsidiaria, cuando ¿sí? La propia familia no pueda satisfacer sus necesidades afectivas y materiales. Por supuesto que en este caso estamos hablando de la adopción, digamos que tienen como antecedente justamente estas medidas excepcionales y no la adopción de integración que va a responder a otra situación fáctica, ¿no? Que nada tiene que ver con estas medidas de protección de las que venimos hablando. Tan subsidiaria es la adopción, y está regulada de ese modo en nuestro Código Civil y Comercial, que no solamente surge de la propia definición del 594, sino si vamos a los principios que van a regir en el proceso adoptivo, vemos también que dice el agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada, en total sintonía con esto que venimos viendo de las medidas, artículo 39, artículo 41, ¿no? De la ley 26061, que dice, no se decreta la adoptabilidad si algún familiar o referente afectivo del niño, niño o adolescente ofrece asumir su guarda o tutela y tal pedido es considerado adecuado en el interés de éste. Efectivamente vemos cómo también se adopta esta idea de garantizar el derecho a la vida familiar, no solamente pensando en la familia nuclear, sino ampliada o incluso también en el referente afectivo. Muy bien, esa es la ley, son las normas, lo que nos establece. Ahora, ¿qué pasa? Un poquito, veamos en la realidad con los niños sin cuidados parentales. Si bien decíamos que el derecho a la vida familiar es un derecho fundamental, un derecho humano fundamental que se le reconoce a todos los niños y niñas y adolescentes, en el mundo se estima que hay 8 millones de niños sin cuidados parentales, 240.000 en América Latina, y en Argentina específicamente un promedio de 10.000 niños, niñas y adolescentes que viven bajo protección del Estado. Ahí dice 9.096 más 652, son datos que sacamos del informe de la Secretaría Nacional de la CENAF y de UNICEF en el año 2018, que fue el último censo, digamos, que se hizo dentro del sistema de cuidados alternativos, y que 9.096 son de 0 a 18 años, y de 18 a 21, 652. Es decir, todavía hay jóvenes ya que, si bien son mayores de edad, continúan dentro del sistema de cuidados alternativos, porque una cuestión muy difícil es que, digamos, si cumpliste 18 años dentro del sistema de cuidados alternativos, es muy difícil después poder egresar de manera autónoma sin tener ninguna red ni ninguna contención. Por eso, digamos, permanece esa cantidad de jóvenes que todavía viven dentro del sistema de cuidados alternativos. Algo muy importante, digamos, a tener en cuenta cuando trabajamos con niños sin cuidados parentales, lo hablábamos en el primer video, esta perspectiva de la interseccionalidad que tenemos que tener en cuenta, partiendo de esta vulnerabilidad originaria, que son personas menores de edad y que por lo tanto requieren de medidas especiales de protección. Se le va a sumar en este caso que no tienen cuidado parental, con todas estas dificultades que hablábamos, ¿no? De lo que es crecer sin cuidado parental. Las directrices sobre modalidades alternativas del cuidado familiar definen a los niños sin cuidados parentales como todos aquellos niños que durante la noche no están bajo el cuidado de al menos uno de los progenitores por las razones que sean y circunstancias que sean. Es un concepto bastante amplio, internacional, digamos, de nuestro sistema nacional. Consideramos a los niños sin cuidados parentales aquellos sobre los cuales se adoptó una medida de tipo excepcional, ¿sí? Conforme la ley nacional y sus pares locales.
A esa situación de entonces ser persona menor de edad, no tener cuidado parental, le vamos a sumar la pobreza. Sabemos que, y lo que venimos repitiendo, ¿no? Que la pobreza nunca puede dar lugar a una separación familiar. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene constatando ya hace varios años que no solo en la Argentina, sino en la región, la principal causa de medidas excepcionales tiene que ver con la pobreza, ¿no? Siempre son situaciones que están atravesadas por la pobreza. En cuanto al género, que es otra de las capas de vulnerabilidad, vemos que de este relevamiento también se va ampliando la brecha entre la cantidad de mujeres que están dentro del cuidado alternativo y la cantidad de niños, de varones, de adolescentes. Esto también, digamos, tiene su correlato con otra de las causas que es que la violencia es la principal causa de ingreso al sistema de cuidados alternativos, la violencia en sentido amplio. Y sobre las mujeres, niñas, mujeres y adolescentes, son también quienes sufren en mayor medida la violencia familiar. Y otra de las cuestiones que se le va a sumar, otra capa de vulnerabilidad, tiene que ver justamente con las situaciones de salud mental o las situaciones de discapacidad, ¿no? Donde ni hablar que los niños con discapacidad sin cuidado parental, digamos, son los más vulnerables dentro de los vulnerables, ¿no? Porque están, digamos, transinstitucionalizados, no solamente por el sistema de cuidados alternativos, sino también, digamos, muchas veces por internaciones en relación a su discapacidad, están más propensos a sufrir otros tipos de vulnerabilidad, no solamente dentro del grupo familiar, sino también dentro del cuidado institucional. Y también se ha comprobado que si bien puede haber chicos que ingresan al sistema de cuidados alternativos sin ningún tipo de patología, muchas veces, digamos, el impacto que tiene el sistema de cuidados alternativos en su desarrollo socioemocional repercute con alguna consecuencia respecto de su salud mental, que muchas veces es irreversible. Si vamos a las franjas etarias, digamos, cómo está distribuido por la población dentro del sistema de cuidados alternativos, vemos que el mayor porcentaje sí se da entre los 6 y los 12 años. En el caso de esta segunda infancia, digamos, tenemos un 35%, dentro de lo que sería ya adolescentes, entre 13 y 17, un 34%, bebés y primera infancia de 0 a 5 años, un 24%, y ese 7% sería de los 18 años y más, digamos, que permanecen dentro del sistema de cuidados alternativos. Como decía, la principal causa de violencia, la principal causa de ingreso tiene que ver con las violencias y el maltrato. Casi la mitad de los niños que ingresan al sistema de cuidados alternativos lo hace por situaciones de violencia. Otro tanto por abandono, por negligencia, un 12,5% por abuso sexual y un 1,2% por otras razones. Si vemos la distribución geográfica, digamos, que de este grupo de niños a nivel país, vemos cómo casi la mitad de los chicos sin cuidados parentales reside en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Claramente esto, digamos, se corresponde también con un nivel poblacional, ¿no? Y vemos ahí los porcentajes también cómo se van disminuyendo en relación al resto del país. Del total de estos niños, de más o menos 10.000 chicos sin cuidados parentales, es un número aproximado, tampoco es exacto, eso también representa la falta de control del Estado sobre el sistema de cuidados alternativos, lo cual no es un dato para nada menor, ahí por eso también se refuerza la función del abogado y la abogada del niño respecto de los chicos que representen dentro del sistema de cuidados alternativos, saber que el Estado no es un tema sobre el cual reposa demasiado la mirada, con todas los perjuicios que esto trae atravesado. Y vemos que la mayoría, pese a que las directrices nos dicen que tenemos que tener distintas modalidades, distintas alternativas para el alojamiento del niño, vemos como generalmente la institucionalidad, la residencia es la principal, digamos, hay casi 9.000 chicos dentro del sistema de cuidados de tipo residencial, y solamente 1.500 aproximadamente, estoy hablando de números un poquito más altos de los que figuran aquí, porque
esto de 2018, y hay datos un poco más actualizados, lo que pasa es que no están publicados en relación a actualmente la cantidad de chicos, ¿no? Pero más o menos 1.500 dentro de lo que es el cuidado de tipo familiar, familia solidaria, familias de acogimiento. En cuanto a las causas de egreso, la principal causa de egreso del sistema de cuidados alternativos tiene que ver con la revinculación familiar. Podríamos pensar entonces que funciona el sistema, porque decíamos, ¿no? Se toma la medida, pero hay que seguir trabajando para la revinculación familiar. Parecería por estos números que entonces estaría funcionando. Hay que ver si el sistema de protección después hace un seguimiento respecto de ese egreso a cargo de la familia, y no son chicos que vuelven a ingresar o incluso ingresan, por ejemplo, al sistema de penal juvenil. ¿Por qué no, digamos, cuando, digamos, después vamos a ver seguramente cuando vean el módulo respecto del sistema penal juvenil, van a ver que hay una población que es similar y que puede caer de un lado o del otro del sistema, digamos, porque también si vos a un adolescente lo egresás del sistema de protección y no le das ningún tipo de recurso para poder desenvolverse la vida de manera autónoma, muy fácilmente te puede caer dentro del sistema penal juvenil, porque va a necesitar, digamos, comer, va a necesitar tener un lugar donde vivir, va a necesitar recursos económicos que el Estado efectivamente puede no haberle dado. De hecho, un estudio que hay de UNICEF, publicado también, sobre niños que están, adolescentes que están dentro del sistema penal juvenil, muchos de ellos relatan haber tenido intervenciones previas del sistema de protección y el Estado no llegó, digamos, ¿no? Entonces vemos cómo en general se trata de la misma población, ¿no? Siguiendo, digamos, con las causas de egreso, vemos que por el mismo porcentaje se da la adopción, pero que es un porcentaje bastante menor, y la mayoría de edad, es decir, chicos que llegan a cumplir los 18 años sin haber logrado insertarse en un grupo familiar a través de la figura de la adopción, es decir, que el Estado no garantizó su derecho a la vida familiar. Digamos, por otro lado, tampoco logró revertir las causas para que volvieran a su casa, con lo cual lo tuvo durante varios años, ¿sí? Institucionalizado, violando y vulnerando absolutamente todos sus derechos humanos fundamentales. Decimos que también, no todos de esos 10.000 chicos, ¿no?, que están dentro del sistema de cuidados alternativos están en situación de adoptabilidad, ¿no? Más o menos tenemos unos 3.000 chicos declarados en situación de adoptabilidad respecto de los 10.000 que están dentro del sistema de cuidados alternativos. ¿Por qué? Porque decíamos, la principal obligación del Estado, una vez que se adopta esa medida de protección, es trabajar con la familia. Entonces la cantidad, digamos, la mayor cantidad de chicos todavía se está trabajando con la familia. Es decir, no se agotaron las posibilidades de permanencia del niño con su familia de origen, de acuerdo al 607 último inciso. Pero también vemos, por otro lado, que muchas veces, por más que a los niños se los declare en situación de adoptabilidad, tampoco es una garantía, digamos, de satisfacer su derecho a la vida familiar. ¿Por qué? Porque hay una falta de correspondencia entre la cantidad de niños que tenemos por edades, si le sumamos además grupos de hermanos y algún tipo de patología en relación a que están ya declarados en situación de adoptabilidad, no se corresponde con la disponibilidad adoptiva de aquellas personas que se encuentran inscriptas en los registros para poder adoptar, que actualmente más o menos a nivel nacional son 4.484, ¿no? Sin embargo, vemos que casi el 90% quiere niños hasta 1 año, y vemos cómo van disminuyendo esos porcentajes a medida que los niños avanzan en edad, ¿no? Y la mayor cantidad de chicos que tenemos nosotros hoy por hoy para ser dados en adopción tienen que ver con primera infancia y adolescencia. Bien. Entonces, avanzando un poquito, ¿cómo llegamos a una sentencia de adopción? El camino de la adopción entonces tiene que ver con la declaración de la situación de adoptabilidad, que esa declaración de la situación de adoptabilidad va a provenir ¿de qué? De la intervención del organismo administrativo a través de esta medida excepcional. Es decir, que una medida excepcional se puede convertir claramente en una declaración de situación de adoptabilidad, que después continuará con la guarda con fines de adopción y el juicio de adopción propiamente dicho. Entonces vemos cómo, digamos, el tiempo, y siempre que hablamos de niños, niñas, adolescentes, el tiempo es importantísimo, porque sabemos que
no corre de la misma manera para los adultos que para los niños, niñas o adolescentes. Un día, un mes, un año en la vida de un adulto no te cambia tanto. En cambio, muchas veces, un año en la vida de un niño es toda su vida o la mitad de su vida, ¿no? Con lo cual, la fase crítica, ¿dónde va a estar dada en este sistema? En la interacción justamente entre el sistema de protección integral y el sistema adoptivo, que nos trae el Código Civil y Comercial. Entonces, es muy importante tener en claro las barreras entre el sistema, digamos, de protección y la adopción. Es muy importante esto, el tema de los plazos, por eso hacemos tanta mención que las medidas no pueden ser indeterminadas, ¿sí? Sino que tiene que haber un plazo concreto. Por el otro tema, digamos, de que sea en un tiempo oportuno, es decir, poder conjugar no solamente lo que tiene que ver con las normas procesales y los tiempos de la ley, sino también con los propios tiempos de los propios niños, niñas y adolescentes. La Corte Interamericana, ya en el caso LM contra Paraguay, que también tuvo que ver en el marco de una adopción, estableció que el tema del plazo razonable, ¿sí? de la celeridad, no solamente es exigible en el ámbito judicial, sino también en el ámbito administrativo, sobre todo en procesos que tienen que ver con la adopción, con la guarda y con la custodia de niños, niñas o adolescentes, que necesitan ser manejados con una diligencia y celeridad excepcional por parte de las autoridades. Con lo cual es muy importante también velar porque el paso del tiempo no termine convalidando situaciones que pueden ser muy difíciles de revertir, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que la razonabilidad del plazo la podemos exigir tanto en el sistema administrativo como en la actividad judicial. Y lo que decíamos, ¿no? Esta articulación entre el sistema de protección y el Poder Judicial a través de lo que se denomina este control de legalidad. Una vez entonces que se toma la medida excepcional, ¿cuál es el rol de los órganos intervinientes? El órgano administrativo tiene que tomar esa medida de protección a través de ese acto administrativo que tiene que estar fundado. Eso es principal. Como decíamos, tiene que continuar trabajando en el fortalecimiento familiar, tiene que conocer en profundidad esa dinámica familiar, no solo al momento de tomar la medida, también ya la debería haber conocido de antes, porque supone que era la última ratio de esa medida, ¿no? Fundamentalmente evitar que el paso del tiempo pase solo por el paso del tiempo, es decir, la inobservancia de no hacer nada. Me pasaron los 180 días, ¿y qué hiciste? No tengo un plan, no hice nada respecto de ese plan, bueno, eso es una ilegalidad, digamos, ¿no? El Poder Judicial, ¿qué tendrá que hacer cuando el órgano administrativo le notifica justamente la adopción de esta medida? ¿Qué tiene que hacer? Una revisión de ese acto administrativo, ver si efectivamente el órgano de protección adoptó esa medida como último recurso. Es decir, si antes estableció toda esa batería de política pública y no dio resultado negativo, o si el acto era tan grave, la situación era tan grave que ameritaba directamente ir por una medida de tipo excepcional. En eso consiste el control de legalidad, en hacer esa revisión del acto administrativo. Va a intervenir sobre la autoridad administrativa en caso de violación de los derechos del niño o en el caso de que, digamos, por parte del órgano administrativo o en el caso de que el interés superior del niño lo amerite. De lo contrario, no puede intervenir porque, acordémonos que el sistema de protección integral tiene que ver con desjudicializar las cuestiones de pobreza, ¿no es cierto? Entonces, la intervención del Poder Judicial es netamente jurídica, ¿no? Salvo en estos casos que va a controlar ese acto administrativo. Y después va a hacer un seguimiento y un control activo de también ese plan de restitución de derechos. Va a tener que tener un contacto personal porque hay una audiencia que tiene que tener obligatoria, ¿sí? Con la familia, ¿sí? Que esté involucrada justamente para la comunicación de esa medida que tiene que ser de forma inmediata para poder garantizar que el derecho de defensa de los progenitores, tan importante, ¿no? Para poder ver, digamos, bueno, qué es lo que está pasando y poder revertir esas causas. Lo interesante acá es que se tiene que trabajar también de manera colaborativa. No es que el Poder Judicial, digamos, le va a, digamos, a exigir al órgano administrativo, ¿no? Que haga y él solamente
se trata de controlar, ¿no? Sino la idea es que puedan trabajar, como decíamos, de una manera ensamblada, entendiendo que los dos quieren lo mismo, que es garantizar los derechos de ese niño y niña adolescente, donde por supuesto también va a intervenir en el proceso el Ministerio Público, ¿no? Entonces todas las partes involucradas van a querer garantizar lo mejor para ese niño, esa niña o ese adolescente, y por lo tanto ese trabajo tiene que ser de manera interdisciplinaria, que es fundamental, ¿no? En estos casos también, trabajar de manera articulada y, como les decía, convocar a todas las personas que trabajan y que viven o que están presentes de algún modo en la vida de esos niños y de esos adolescentes. Si lo vemos, el marco de la actuación de la justicia, en un caso jurisprudencial que les traigo, dice allí, ¿no? Justamente se trataba de un control de legalidad de un niñito pequeño en relación a un acogimiento familiar y un defensor de menores que se oponía a que ese niño sea cambiado, digamos, de familia, que ese cambio de familia tenía que ver con, reintegrarlo, revincularlo con un hermano que también estaba bajo medida de protección en otra localidad con otra familia. Justamente por el principio de inseparabilidad de los hermanos es que se buscaba poder reagruparlos, ¿no? Y lo que dijo, que es una decisión, esa decisión había sido del órgano administrativo, y el defensor se oponía, ¿no?, a que se produzca ese cambio de acogimiento familiar. Y el Poder Judicial, en ese caso, lo que dijo, quien hacía el control de legalidad, es que tiene la obligación legal de intervenir en dos momentos concretos: en el control de legalidad de la medida de protección excepcional y en la resolución definitiva de la misma, evaluando el cumplimiento de los requisitos formales y la razonabilidad de la medida conjuntamente. Solo habilitaría intervenir a la autoridad jurisdiccional fuera de los mencionados momentos una violación del interés superior del niño, circunstancias que no se evidencian en el presente, ya que se encuentra bajo un sistema de protección instaurado por el Estado con garantía de todos sus derechos. Es decir, eso, digamos, es el rol entre el órgano administrativo y el Poder Judicial en este control de legalidad, ¿no? Evaluar, digamos, y verificar que estén dados, cumplimentados los pasos de ese acto administrativo, que tiene que estar, por supuesto, fundado y justificado, ¿no? De lo contrario, las decisiones, digamos, le corresponden al órgano administrativo, salvo que sea el propio órgano administrativo, por supuesto, que esté violando o avasallando los derechos del niño o adolescente involucrado. Y sobre todo, es muy importante que la complejidad de la situación no los haga dictaminar de entrada. Esto es porque cada vez tenemos situaciones más complejas que llegan a los estrados, digamos, tanto administrativos como judiciales en relación a las situaciones de medidas en las cuales se amerita la adopción de una medida excepcional. Ya como para ir cerrando, me quería traer este caso, que fue el último en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió o se pronunció respecto del interés superior del niño en relación justamente a la intervención del abogado del niño. Como veíamos, se puede se puede tomar la decisión de dar a un hijo en adopción, pero hay que respetar este periodo del puerperio, y por supuesto que decíamos, ¿no? También este consentimiento tiene que ser previo e informado. ¿Qué implica estar informado? Bueno, básicamente implica haber contado, por supuesto, con el asesoramiento técnico que se necesita para tomar una decisión de tamaña magnitud, ¿no? Esto que decíamos, ¿se acuerdan en el primer video? Pensar a la protección como un continuo, y pensar que las decisiones o las acciones o las omisiones que tengamos sobre o en la niñez o en la adolescencia van a repercutir en toda su existencia. Se ve claramente en este caso que se trataba de una progenitora adolescente de 15 años que había sido producto de un abuso sexual. Fíjense cómo las diferentes capas de vulnerabilidad acá se ven claramente, ¿no? No solamente de una persona menor de edad, sino también abusada sexualmente, con lo cual, digamos, eso ya la coloca con otra, digamos, vulnerabilidad acuesta, progenitora, otra vulnerabilidad, ¿no? En situación de pobreza. Y en este sentido, también no nos tenemos que olvidar que cuando estamos interviniendo en una situación de progenitores adolescentes, son dos las personas menores de edad que tenemos que proteger. La progenitora adolescente, porque por el hecho de ser progenitora no se convierte en adulta, ¿sí?, por el hecho del parto, y por supuesto ese bebé, esa beba que nazca en ese caso, ¿no?
Esto es muy importante porque generalmente se comienzan a hacer intervenciones respecto de los bebés, pero nos olvidamos de que hay una progenitora que también es adolescente y que por lo tanto también va a requerir de protección. En este caso, esta adolescente queda embarazada producto de un abuso sexual con 15 años y se presenta a la justicia con su madre diciendo que una vez que nazca, se presenta embarazada, una vez que nazca iba a querer dar a su hija en adopción. En primera instancia, sin intervención de un asesor de menores, sin ninguna intervención de asesoramiento técnico ni al adolescente ni a la madre, se establece, se ordena al hospital practicarle una cesárea, ¿sí? Y que la joven, la adolescente, no tenga contacto con esa bebé, y asimismo la jueza de primera instancia selecciona un matrimonio que no estaba inscrito en el registro de adoptantes para que reciban a ese niño una vez que esta joven dé a luz. Con lo cual, esta joven da a luz por una cesárea judicialmente autorizada, digamos, una jueza decidiendo sobre si va a tener una cesárea o un parto natural, bueno, ya todo rarísimo, sin ningún tipo de asesoramiento y seleccionando un matrimonio no inscrito en el registro. La cuestión es que entonces esta joven adolescente nunca tuvo contacto con su hija, ¿sí? Y en primera instancia entonces declara justamente la situación de adoptabilidad de esta niña y convalida la guarda en relación a este matrimonio. La sentencia es apelada por la abuela, que se presenta diciendo que ella asumía el cuidado de su nieta. Cámara revoca, declara la nulidad en realidad de todo lo actuado en primera instancia, pero mantiene el alojamiento de la beba con el matrimonio. Esta sentencia es apelada por ambos, llega a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, donde justamente confirma la resolución de segunda instancia, y este fallo es apelado y llega a la Corte Suprema, ¿sí? Que resuelve sobre el caso. También es importante decir que cuando el caso ya llega a la Corte, pasaron 10 años, y en estos 10 años esta joven adolescente nunca tuvo contacto con esta beba, y esta beba siempre estuvo a cargo del matrimonio guardador elegido por la primera instancia, porque si bien Cámara y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires confirma, digamos, lo que había resuelto la Cámara, que la Cámara era declarar la nulidad de lo actuado, pero mantuvo el alojamiento respecto de este matrimonio. Lo interesante que quería traer a este video son los fundamentos, digamos, que se dan en relación a la figura del abogado del niño. ¿Por qué? La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que dijo que la falta de patrocinio letrado obligatorio del que careció la joven, recaudo que no se satisface con la intervención del asesor de menores, subrayó que la asistencia técnica constituye una garantía mínima en los procesos que afectan a niñas, niños y adolescentes. La inobservancia de dicha exigencia frente a un acto trascendental de enorme proyección en la vida tanto de la madre como de la hija, maximiza la vulnerabilidad de una persona menor de edad y embarazada a raíz de un abuso perpetrado en el seno de su hogar. Por lo tanto, la declaración de dar a su hija en adopción no puede ser válida, porque no fue posicionada, contenida e informada en el tiempo de reflexión impuesto por la ley para que pudiera decidir en libertad. Las consideraciones de la Procuración en relación también con el derecho de defensa del abogado del niño, que dice que se desconoció un recaudo de la mayor trascendencia para la defensa en juicio, como es la asistencia técnica del adolescente que fue violada y embarazada del abusador. La participación del asesor de menores en la causa no suple la mencionada afectación al principio del debido proceso y violación al derecho de defensa. Haciendo esta distinción, ¿no? Que tantas veces dicen, bueno, pero el abogado del niño y el asesor de menores se superponen. No, 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 son cosas distintas, representan intereses distintos. En el caso se trataba de una niña que merecía especial tutela por su vulnerabilidad, y entonces esto hacía que ameritaba extremar la protección judicial. En el caso de M fue objeto de abuso y violación y se profundizó su situación de vulnerabilidad al someterla a una operación cesárea resuelta judicialmente y prohibirle el contacto con la recién nacida. Y en ese caso de indefensión y sin asistencia letrada, no se proveyó medida tendiente a apoyarla. Por lo tanto, es inadmisible, digamos,
se trata de un menoscabo a su derecho de defensa que no puede ser superado, alegando que ella y sus padres se presentaron luego de casi un año del nacimiento de M para solicitar su tenencia. La familia de origen. Nunca se indagó respecto a la familia de origen, va a decir la procuración. Digamos, el derecho a la vida familiar de los niños, como decíamos, no es solamente respecto a su familia nuclear, sino también de su familia ampliada. No, entonces, por lo tanto, digamos, no corresponde no confirmar el pronunciamiento, digamos, o la Suprema Corte dice que corresponde confirmar entonces el pronunciamiento de la Cámara que había declarado la nulidad de todo lo actuado por la primera instancia. ¿Qué dijo la Corte Suprema? La Corte Suprema dice, no surge una palmaria indefensión de la entonces menor de edad y una vulneración de derechos que justifique sin más retrotraer el proceso. En su primera presentación ante el juzgado, la adolescente manifestó que quería dar en adopción a la niña por nacer y la jueza instó a que concurriera a un acompañamiento terapéutico. La perito psicóloga que la atendió con carácter previo al alumbramiento dio cuenta de su férrea decisión en este sentido. A los 11 días del nacimiento de Mel, el asesor de menores labró 2 actas. La primera con la abuela de la niña que daba cuenta de que la joven se encontraba en buenas condiciones, y la segunda en la que la joven madre dejó constancia de su libre deseo de entregar a la niña en adopción. La magistrada dice, escuchó también en virtud del artículo 2 a la joven, por lo tanto, dice la Corte Suprema, no corresponde declarar la nulidad. A ver, yo lo que creo es que, si bien estoy de acuerdo en relación a que después de 10 años, pienso en Fornerón, ¿no? Y en su hija Milagro, después de 10 años, cuando la Corte resuelve, y todo el peso de la identidad dinámica respecto de esta niña con este matrimonio, es muy difícil que se revierta, ¿no? esa guarda, y además con una situación jurídica que no se determinó a lo largo de 10 años respecto de esta niña con todo lo que trae aparejado, ¿no? Entonces entiendo que la decisión final haya sido la de convalidación de esa guarda. Pero era un momento clave para poder referirse a la importancia del rol fundamental que tiene el abogado del niño y cómo en un caso, digamos, de una trascendencia tal que era la separación familiar definitiva, digamos, de dar a una niña en adopción, cómo no se hizo hincapié, digamos, en la fuerza de la asistencia técnica, digamos, intentando ver que el rol del asesor de menores o incluso el rol de la psicóloga o de la asistencia terapéutica puede suplir, digamos, lo que se requiere para otorgar un verdadero consentimiento informado. Me parece que eso es lo peligroso, digamos, de esta sentencia, porque claramente, digamos, no era ni el ámbito judicial para decidir, digamos, vemos desde el día 1 cómo se vulneraron todos sus derechos, ¿no? Una mujer atravesada por múltiples vulnerabilidades que no haya contado con la asistencia, que se haya decidido judicialmente esa cesárea, que no se le haya permitido tener un contacto con su hija, digo, podemos hablar de una verdadera tutela judicial efectiva, actuó, digamos, acorde a sus derechos humanos, tanto el Poder Judicial como el Poder o el órgano administrativo? La respuesta claramente es no. Y como les decía, el peso del tiempo ¿no? termina convalidando este tipo de situaciones que tienen un inicio al menos y de mínima irregular. La pregunta, ¿no? que cierra en este punto es si se puede invocar el interés superior del niño para legitimar la inobservancia de requisitos legales, la demora u errores en los procedimientos judiciales, que es lo que la Corte termina sosteniendo, el interés superior del niño en este caso, digamos, para evitar la separación, ¿no? Bueno, muy bien. Finalmente, y con esto ya cierro, la importancia también que tenemos respecto de las y les adolescentes con medidas de protección en relación muchas veces que veíamos, ¿no? Y cómo el proceso de adopción, no solamente, digamos, toda la intervención que necesitan hacer también con abogado del niño cuando se está tomando la medida excepcional, pero el rol que cumplen importante, ya que las personas menores de edad, a partir de los 10 años, tienen que consentir su propia adopción bajo pena de nulidad absoluta, de acuerdo al Código Civil y Comercial, ¿no? Artículo 595, inciso F. Entonces, digo, la participación que se le reconoce al código, no solamente en cuanto al derecho a ser oído, sino en calidad de parte, y si tiene edad y grado madurez suficiente, con asistencia letrada. Esto es muy importante, digamos, porque muchas veces, cuando llegan a la adolescencia, no todos,
pero muchos adolescentes no quieren ser declarados en situación de adoptabilidad, no quieren integrarse a un nuevo grupo familiar, porque ya tienen una edad en la que lo que quieren es quedarse en el hogar en el que estén, que los doten de recursos para poder desempeñarse en la vida adulta cuando cumplen los 18 de manera autónoma y volver con su familia, que es una familia que está disfuncional, la que sea, digamos que en este momento no puede asumir ese cuidado, pero que es su familia a la que ellos reconocen como tal y a la que quieren volver el día que puedan. Esto, digamos, por ejemplo, para ilustrar esta situación, traigo este fallo de la Cámara Civil de la Sala H, donde justamente se trata de un control de legalidad que inicia en la Ciudad de Buenos Aires por el órgano administrativo. Se cumple el plazo de la medida excepcional y hay que dictaminar sobre cuál, digamos, va a ser la decisión que se tome, ¿no? Pese a que la adolescente de 13 años decía que no quería ser declarada en situación de adoptabilidad, el órgano administrativo dictamina que para ellos correspondía declarar al adolescente en situación de adoptabilidad. La sentencia de primera instancia que confirma, ¿no?, lo que dictamina el órgano administrativo es apelada por la madre, que era una madre, digamos, con un cuadro de salud mental que no podía claramente asumir el cuidado de su hija. Pero a su vez había mucha familia, había tías, había abuelas con las cuales la adolescente tenía mucho contacto, pero nadie podía asumir este cuidado. En este punto se presenta entonces la joven con su abogado del niño y manifiesta en audiencia que no quiere ser declarada en situación de adoptabilidad, ¿no? Más allá que el artículo dice que tiene que ser, tiene que consentir su propia adopción, pero si yo la estoy declarando en situación de adoptabilidad y no quiere ser declarada en situación de adoptabilidad, la adopción me va a caer en saco roto, claramente, porque una es consecuencia de la otra, digamos, ¿no? Entonces se presenta y dice que no quiere ser declarada en situación de adoptabilidad, que se quiere quedar en el hogar hasta que cumpla 18 años, siendo su proyecto de vida irse a vivir sola a esa edad. Con lo cual, me parece acá muy importante, digamos, siempre garantizar que los chicos tienen derecho a tener un abogado. Esto es lo principal que tenemos que garantizarles, el derecho a la información, que sepan después también para poder tomar una decisión respecto a si quieren o no quieren ser dados en adopción, que sepan con exactitud qué implica la adopción, cuáles son las consecuencias, cuáles son las posibilidades de ser declarado en situación de adoptabilidad, digamos, y para eso es muy importante el trabajo interdisciplinario en este tema, así para poder que ellos verdaderamente den un consentimiento informado, ¿no? Y por supuesto contar con un abogado que los represente y es fundamental para la garantía de sus derechos. En este caso, digamos, la, la, la Cámara tuvo en cuenta su opinión y entonces revoca la decisión de primera instancia, analiza justamente su autonomía progresiva, su derecho a ser oído en función del interés superior del niño, y dice que claramente la situación por la cual atravesó, digamos, le dio una madurez que sabe perfectamente de qué es lo que está hablando, pero lo que quería traer y resaltar, que me parece que también acá es una labor importante del rol del abogado y abogada del niño, en el sentido de que dice, bueno, se revoca la decisión debiéndose en la instancia de grado continuar el proceso de fortalecimiento de sus vínculos con su familia de origen. Y si bien es muy importante porque ella tiene todo un grupo familiar con el que mantiene contacto y con el que seguramente va a mantener contacto en un futuro, cuando egrese y llegue a la mayoría de edad, sin embargo, me parece que también acá es muy importante poder entender que la centralidad está en los niños, niñas y adolescentes y que no todo es la familia de origen, ¿no? O esos vínculos, como que me parece que hay que correr la mirada y entender que si ya estamos en los adolescentes, ¿no? Como esto decíamos, bueno, no es lo mismo ser niños o adolescentes que ser personas mayores de edad, tampoco es lo mismo ser un niño que ser un adolescente. Entender que cuando estamos trabajando con adolescentes también necesitamos tener una mirada especial y específica respecto a este grupo etario y entender entonces que si no van a ser integrados en un nuevo grupo familiar, como Estado tenemos la obligación de fortalecerlos individualmente. Es decir, dotarle de herramientas que les sirvan en educación, salud, trabajo, vida independiente, manejo del dinero, tipo todas las cuestiones que cualquiera de nosotros aprendió dentro de un contexto familiar, poder dotarlo de esos recursos para que el día de mañana puedan, digamos, vivir de manera autónoma por todo aquello que el sistema, ¿no?, le pudo ir incorporando en todos esos años de institucionalización. Piensen que si una chica tiene 13 años y se va a quedar hasta los 18 años, son 5 años que va a pasar más institucionalizada, más de los que ya viene.
Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos 5 años? Entonces, ahí es donde me parece que también el rol del abogado del niño es fundamental para exigir, ¿sí?, un derecho que está garantizado por la ley 27364, es una ley a nivel nacional, cuyo decreto reglamentario es el 1050-2018, y que tiene que ver con el programa de acompañamiento para el egreso de adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales. Es una ley muy importante, es una ley que fue pionera en la región, que implica correr la responsabilidad del Estado más allá de los 18 años para los niños y los adolescentes que crecen bajo su propia responsabilidad, basada justamente en el principio de igualdad y no discriminación. Esto que decíamos, ¿no? El sistema de protección en el primer video se diferencia del sistema de la situación irregular en que reconoce que la infancia y la adolescencia es una sola, no es que va a hacer distinciones respecto de si creciste o no bajo un cuidado familiar. La fundamentación de esta ley entonces fue que si el Estado, a través, digamos, del Código Civil, le exige a los progenitores, por ejemplo, que tengan una cuota alimentaria, que cumplan con una cuota alimentaria de sus hijos hasta los 21 años, por más que la mayoría de edad se adquiera a los 18 años, y esa obligación se extiende hasta los 25 si los hijos siguen estudiando, porque la gran pregunta que nos hacíamos es cuando la responsabilidad la tiene el Estado, a los 18 años entiende que son mayores de edad y que por lo tanto pueden finalizar las políticas de protección para este grupo etario. Justamente en este punto nos paramos para defender esta ley, ¿sí?, y para poder decir que cuando el Estado asume el cuidado alternativo, él pasa a tener la responsabilidad respecto de estos jóvenes, que a los 18 años todos adquieren la mayoría de edad, tengas o no tengas cuidado parental. Sin embargo, por una cuestión sociológica, digamos, es que justamente el Código Civil extendió la obligación alimentaria más allá de los 18 años, y esto también lo tenía que hacer el Estado. En este sentido, esta ley plantea entonces un acompañamiento, una preparación para el egreso, un programa en el cual se pueden integrar a partir de los 13 años y hasta los 21 años, y hay un acompañamiento del Estado en la preparación para el egreso y durante también el egreso y posterior al egreso, es decir, un acompañamiento del Estado a través de la figura de un referente, eh, que lo apuntale, que lo acompañe en ese plan de egreso. Ya no vamos a tener un plan de restitución de derechos respecto a la familia para volver con la familia, sino un plan personal. Bueno, ¿qué quiero ser yo cuando sea grande? ¿No? Esta pregunta que nos hacían, ¿cómo me imagino la vida fuera de la institución? Tiene que ver con eso, con poder trazar este plan, que es fundamental, ¿sí?, para poder justamente lograr la plena inclusión social de aquellos niños, niñas y adolescentes que crecieron bajo la protección del Estado, ¿no? Eh, Espero que haya sido clara en la charla y en la exposición de hoy. Nos vamos a encontrar seguramente en algún otro video, Zoom, o ya en el encuentro entonces, sí, no, iba a decir presencial, pero no, va a ser por Zoom. Así que bueno, espero que haya sido de mucha utilidad. Seguiremos discutiendo estos temas tan interesantes y tan apasionantes que requieren de todo el compromiso de nuestra labor muy pronto. Un saludo muy grande para todos y todas.